Le dije la cruda verdad a mi papá y ahora estamos peor que nunca. Soy una chica de 16 años y vivo con mi papá, que tiene 38. Se casó con Amanda, de 31, y ella se mudó con sus dos hijos, Kate, de 9, y Bo, de 11. No diría que las cosas aquí son normales, pero es lo que esperaba de la vida amorosa de mi papá desde que mi mamá murió cuando yo tenía 7 años. Papá ha tenido una larga lista de novias, cada una peor que la anterior. Todas tienen algo en común, les gusta tomar las decisiones, y él las deja. Es como si no tuviera carácter con las mujeres en su vida, y yo soy la que tiene que lidiar con las consecuencias. Amanda es solo la última de una serie de novias convertidas en madrastras en un abrir y cerrar de ojos. Cuando empezó a venir, intenté ser amable. ¿Qué más podía hacer? Pensé que tal vez, solo tal vez, ella sería diferente. Spoiler, no lo es. Desde el principio quedó claro que venía a mandar. Amanda actúa como si fuera la jefa, y mi papá está más que feliz de seguirle el juego. Se desvive por ella para mantenerla contenta, y honestamente, es agotador verlo. Desde que Amanda se mudó, las reglas de la casa cambiaron de la noche a la mañana. De repente, estaba por todas partes, su voz, sus cosas, sus rutinas. Incluso acomodó a sus hijos en mi espacio, como si estuvieran destinados a tomarlo todo. Mi habitación es el único lugar que sigue siendo mío, y la protejo como si mi vida dependiera de ello. Si fuera por Amanda, probablemente dejaría que sus hijos corrieran por allí también. Antes, mi papá y yo éramos cercanos. No voy a fingir que era el mejor papá del mundo, pero teníamos nuestras rutinas y bromas. Cuando era pequeña, me leía cuentos por las noches y hacía voces graciosas para los personajes. Era nuestro momento. Pero luego empezó a salir con mujeres, y fue como si dejara de estar ahí para mí. Traté de adaptarme. Me decía que solo estaba buscando compañía, que intentaba seguir adelante, pero cada novia era peor que la anterior, y cada una me empujaba más abajo en su lista de prioridades. Amanda es solo la última en hacerme sentir como una extra en mi propia casa. Lo que más me molesta es cómo Amanda me trata como si fuera la enemiga. Cada vez que me habla, usa un tono que me hace sentir que estoy equivocada por existir en mi propia casa. Siempre encuentra algo para criticar. Si dejo mis zapatos en la puerta, es un problema. Si no lavo los platos exactamente como ella quiere, se queja con mi papá. Y no es que sea floja o desordenada, solo que no hago las cosas a su manera. Es agotador. Pero lo peor es que mi papá siempre le da la razón. Cada vez que Amanda se queja, él me lo convierte en mi problema, como si yo fuera la que causa tensión en la casa. No puede ver que Amanda lo tiene completamente manipulado. Hará lo que sea para mantenerla feliz, incluso si eso significa dejarme de lado. Uno de los primeros conflictos fue con mis cosas. Entiendo que se supone que debemos compartir la casa, pero Amanda cree que eso incluye todo lo que es mío. Tengo una vieja consola NES que era de mi mamá, y la he guardado desde que ella falleció. Es especial para mí porque es uno de los pocos recuerdos que tengo de ella. Amanda no lo entiende, para ella, es solo basura vieja. Insinuó que soy egoísta por no dejar que sus hijos jueguen con ella, pero sus hijos son descuidados y rompen todo. Amanda no lo entiende. Cree que cualquier cosa en esta casa está disponible para que sus hijos jueguen con ella. Incluso entra a mi habitación sin tocar y señala la NES, diciendo cosas como, ¿por qué no dejas que los niños jueguen con esto? Solo está ahí acumulando polvo. Cuando le digo que no, actúa como si le estuviera ofendiendo. Incluso le dijo a mi papá que soy egoísta y que no la respeto por no compartir. Así que mi papá viene a hablar conmigo. Se sienta con cara seria y me dice que debo ser más considerada. Trato de explicarle por qué es importante para mí, cómo era de mi mamá y por qué no quiero que los niños jueguen con ella. Pero él no lo entiende. Está más preocupado por mantener a Amanda contenta que por escucharme. Es como hablar con una pared. No importa lo que diga, él solo me mira con esa cara de decepción, como si yo fuera la que está equivocada. Y no es solo lo de la NES. Es toda mi vida la que ha tenido que ajustarse desde que Amanda llegó. Constantemente me dice cómo debo comportarme, qué hacer, y estoy harta. Mi papá, el hombre que se supone que debe estar de mi lado, que me crió cuando mi mamá murió, simplemente no está. Parece otra persona cuando está con Amanda. Entiendo que esté solo, que perder a mi mamá fue difícil para él también, pero ¿eso significa que puede dejar de ser mi papá cada vez que consigue una nueva pareja? Me siento como si siempre fuera a ser la que queda relegada, sin importar cuánto intente mostrarle lo que está pasando. Después de lo de la NES, pensarías que Amanda se relajaría un poco, pero no, fue como si decidiera que yo era su nuevo proyecto. De repente, constantemente me decía que podía y no podía hacer. Sus sugerencias sobre cómo podía ser más útil o respetuosa nunca paraban. Cada nueva regla parecía dirigida exclusivamente a mí. Kerr y Bo no tenían que preocuparse, ellos eran angelitos que nunca hacían nada mal, mientras que yo tenía que estar al 100% perfecta siempre, o era un problema.
Lo que realmente me molestó fue cuando Amanda decidió que, como soy la mayor, era mi trabajo cuidar a sus hijos cada vez que lo necesitara. Estoy en la escuela, tengo cosas que hacer, pero según ella, como estoy más tiempo en casa, debo ayudar más con Kerr y Bo. Me pedía que los cuidara un par de horas mientras hacía recados, pero esas horas siempre se extendían a toda la tarde. Si decía que estaba ocupada o que no podía, me lanzaba un «¿Es que no te importa tu familia?». Claro que me importa, pero eso no significa que esté disponible las 24/7. Luego vino el tema de mi habitación. Según Amanda, cerrar la puerta cuando no estoy en casa es excesivo y un poco grosero. Incluso dijo que tener mi puerta cerrada crea barreras y hace que la casa se sienta dividida. ¿En serio? Es mi habitación, no una celda. No puedo dejar mis cosas afuera sin preocuparme de que sus hijos vayan a tocarlas o romperlas. Como mi papá siempre está de su lado, empieza a regañarme también, como si yo estuviera exagerando. Pero lo peor llegó cuando Amanda decidió que debíamos tener cenas familiares todas las noches. Al principio, parecía una buena idea. Pensé que quizás sería una oportunidad para que todos habláramos como personas normales. Pero, como todo con Amanda, tenía reglas. Tenía que estar presente a la hora exacta, sin excusas, incluso si tenía tarea o planes. Además, yo era la encargada de poner la mesa, servir la comida y limpiar después, mientras que sus hijos solo comían y se iban, como si estuvieran en un restaurante. Una noche, recuerdo que tenía un gran trabajo escolar que entregar al día siguiente, así que pregunté si podía llevarme mi comida a mi habitación para seguir trabajando. Amanda me miró como si hubiera cometido un crimen atroz. Esto es una comida familiar, y todos nos sentamos juntos, dijo, con ese tono rígido que siempre usa. No quería causar problemas, así que cedí. Pero durante la cena, Kerr y Bo corrían alrededor de la mesa jugando, haciendo ruido, mientras Amanda sonreía como si fuera lo más adorable del mundo. Una semana después, estaba estudiando hasta tarde cuando Amanda entró con esa mirada que significaba que iba a pedirme un favor. Me dijo que necesitaba que fuera a la tienda a la mañana siguiente, antes de la escuela, para comprar algunas cosas que olvidó. Le dije, ¿no puedes ir después de que salga de clases? O tal vez papá podría ir. Me miró como si fuera lo peor del mundo y respondió, no me siento bien hoy. Como familia, deberíamos apoyarnos. Al final, terminé yendo, porque corrió a quejarse con mi papá de que no era lo suficientemente solidaria. Este patrón no paraba. Cada vez que Amanda necesitaba algo, caía sobre mí. Y si no respondía de inmediato, era egoísta o desagradecida. Ella siempre disfrazaba todo bajo el pretexto de la familia, cuando en realidad solo quería salirse con la suya. Lo peor era que mi papá siempre estaba de acuerdo con ella. Entonces llegó el día que me pidió cuidar a sus hijos nuevamente, esta vez para su noche de cita con mi papá. Ni siquiera lo pidió. Solo entró a mi cuarto y dijo, salimos esta noche, así que necesitas cuidar a Kerr y Bo. Le dije que tenía un examen que estudiar, y ella me lanzó esa mirada desaprobadora de siempre, diciendo, pensé que serías más útil, dado todo lo que hacemos por ti. Casi me reí en su cara. ¿Qué exactamente estaban haciendo por mí? Pero claro, fue corriendo a mi papá, quien entró con su típico discurso de somos una familia y las familias se ayudan. Trató de convencerme de que Amanda aguantaba mucho, y ahí fue cuando exploté. Le grité, ¿sabes por qué no te respeto? Porque estás crónicamente dominado por Amanda. Sí, sé que fue duro, pero ya estaba harta de verlo hacer todo lo que Amanda quería mientras me dejaba de lado constantemente. Tan pronto como lo dije, su cara se puso pálida y luego roja de ira. Comenzó a gritar sobre cómo estaba fuera de lugar, cómo me había pasado de la raya y que no tenía derecho a hablarle de esa manera. Pero debajo de su enojo, parecía avergonzado, como si supiera que no estaba completamente equivocado. Me castigó en el acto. Dijo que estaba castigada y que necesitaba aprender cuál era mi lugar. Salió de mi cuarto dando un portazo tan fuerte que toda la casa tembló. Me quedé allí, mirando la pared, sintiéndome una mezcla de alivio por haber dicho lo que sentía y arrepentimiento porque sabía que las cosas solo iban a empeorar entre nosotros. Por supuesto, Amanda entró después con esa expresión triunfante como si hubiera ganado. No dijo nada, solo me lanzó una mirada que dejaba claro que ahora estaba completamente de su lado y que yo era el problema. Eso solo me hizo enojar más. Ella no intentaba entenderme ni un poco, solo quería asegurarse de que tenía todo el control en la casa, incluyéndome a mí. Más tarde esa noche, mi abuela me llamó. Mi papá debió haberle contado lo que pasó porque empezó a darme un sermón sobre cómo estaba siendo irrespetuosa e ingrata. Me habló de todo lo que mi papá hace por mí y que debía ser más agradecida. Era lo mismo de siempre, y solo me hizo sentir más sola. Todo el mundo estaba del lado de Amanda, como si ella no pudiera hacer nada mal y yo fuera solo una adolescente rebelde causando problemas. Nadie se preocupaba por cómo me sentía. Nadie se molestaba en ver por qué estaba tan molesta en primer lugar. No es como si de repente hubiera decidido ser difícil.
Estoy cansada de sentirme como una extra en mi propia casa, de ser desplazada mientras Amanda y sus hijos hacen lo que quieren. Lo que más dolía no era que mi papá me castigara o que mi abuela me gritara. Era que nadie siquiera intentaba entenderme. Todos estaban más preocupados por mantener feliz a Amanda que por escucharme o respetar mis sentimientos. Después de la pelea, el ambiente en la casa se volvió tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Mi papá apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era para recordarme las reglas de la casa o verificar si había hecho lo que Amanda quería. Amanda, por su parte, caminaba con una actitud satisfecha, como si finalmente me hubiera puesto en mi lugar. Sabía que hablar con mi papá no iba a servir de nada, pero todavía quería que entendiera mi perspectiva. Esto no era solo sobre Amanda y sus reglas. Era sobre sentir que ya no importaba en mi propio hogar. Una noche, cuando Amanda salió con sus amigas, decidí intentar hablar con mi papá. Le expliqué cómo me sentía, que desde que Amanda llegó, parecía que yo no tenía lugar en la casa. Le dije que no era solo por las tareas o las reglas, sino por cómo siempre tomaba el lado de Amanda, sin importar lo que pasara. Traté de mantenerme tranquila, pero él evitaba el contacto visual, como si no quisiera escucharme. Finalmente, me dijo, no entiendes lo difícil que es intentar hacer que una relación funcione después de todo lo que hemos pasado. Casi me río. Claro que no soy una adulta, pero no soy estúpida. Sé que las relaciones son complicadas, pero parece que está tan enfocado en Amanda que se olvida de todo lo demás, incluyéndome a mí. Le dije, entiendo que quieras que las cosas funcionen con Amanda, pero ¿por qué eso significa que siempre me tienes que dejar al final de la lista? Él respondió que no veía las cosas desde su perspectiva y que yo estaba creando drama porque no me gustaban las reglas de Amanda. Eso me dolió más de lo que quería admitir. Traté de explicarle de otra forma, esto no se trata de drama o de reglas, se trata de respeto, de sentir que todavía importo en esta casa. Le mencioné todas las veces que he ayudado con sus hijos, hecho recados, sacrificado mis cosas, pero él lo descartó, diciendo que ayudar en la casa es parte de ser familia. En ese momento, me di cuenta de que no iba a cambiar. Le dije, si sigues empujándome a un lado, me vas a perder. Tal vez eso no signifique nada para ti ahora, pero algún día lo hará. Pareció impactado por un momento, pero luego volvió a esa expresión de sé más que tú y dijo, estarás bien. Todos estamos tratando de adaptarnos. Me fui sintiéndome más enojada y sola que nunca. Desde entonces, dejé de intentar hablar con él. Hacía lo mínimo necesario en casa, pero dejé de esforzarme por complacer a Amanda o facilitarle las cosas. A partir de ese momento, tomé la decisión de distanciarme. No iba a gastar más energía tratando de ganarme la atención de mi papá o intentando que Amanda me entendiera. Hacía mis tareas, cuidaba de mis cosas y evitaba cualquier interacción innecesaria con ambos. Amanda seguía lanzándome miradas de superioridad, y mi papá tenía esa cara de decepción cada vez que me veía, como si esperara que me disculpara. Pero no había nada de qué disculparse. En la escuela, intentaba actuar como si todo estuviera bien, pero no podía evitar sentir celos cuando veía a mis amigos con sus padres, riendo y disfrutando de momentos que parecían tan normales. Fingía que no me molestaba, pero extrañaba a mi papá, al papá que solía estar ahí para mí antes de que Amanda llegara. Mirando hacia atrás, me gustaría decir que manejé las cosas mejor, que encontré una manera mágica de hacer que mi papá entendiera cómo me sentía. Pero sabía que eso no iba a suceder. Él estaba demasiado envuelto en Amanda, demasiado enfocado en su relación, como para darse cuenta de que estaba perdiendo a su hija. Eventualmente, llegó un punto en el que simplemente dejé de intentar. Me concentré en mi propia vida, en mis metas y en mis amigos, y decidí que no iba a seguir esperando que las cosas cambiaran. Actualización. Un par de años después de todo esto, las cosas dieron un giro inesperado. Un día, Amanda simplemente se fue. No hubo grandes peleas, ni advertencias, nada. Empacó sus cosas, se llevó a Kate y Bo, y desapareció. No me importó por qué se fue ni a dónde fue. Solo sentí alivio. Después de todo el caos que trajo a mi vida, simplemente se esfumó. Mi papá, por otro lado, quedó devastado. Por primera vez, no tenía a nadie a quien complacer o detrás de quien correr. Estaba solo en una casa vacía, y finalmente pareció darse cuenta de cuánto había perdido. Comenzó a llamarme, dejándome mensajes de voz cada vez más desesperados. No tenía prisa por responder. Después de años de sentirme relegada, no iba a saltar a responderle solo porque ahora estaba solo. Pero eventualmente acepté verlo. Nos encontramos en una cafetería tranquila. Cuando lo vi, parecía una persona completamente diferente, más viejo, cansado, como si la vida finalmente lo hubiera alcanzado. Estaba nervioso, tropezando con sus palabras mientras se disculpaba por todo lo que había hecho mal. Me dijo que se dio cuenta de que había cometido un error, que había puesto a Amanda y a sus hijos por encima de mí y que eso le había costado nuestra relación. Siento como si hubiera perdido a mi hija, dijo con la voz temblorosa. Escuchar eso me impactó más de lo que esperaba.
Había estado esperando que reconociera esto durante años, pero eso no borraba el dolor que sentí mientras él seguía eligiendo a Amanda por encima de mí. Le conté todo. Le dije cómo me sentí desplazada desde que Amanda se mudó, cómo ella me hacía sentir como una extraña en mi propia casa, y cómo él siempre tomaba su lado. Le dije que cada día sentía que él estaba más preocupado por ella que por mí, y cómo eso había destruido nuestra relación. Él escuchó, y por primera vez, pareció entender. Parecía devastado, como si finalmente viera el daño que había causado. Me pidió otra oportunidad, diciendo que quería arreglar las cosas, que haría lo que fuera necesario para recuperar mi confianza. Le dije la verdad, no sé si alguna vez podremos volver a lo que teníamos. Me elegiste a mí solo después de que Amanda se fue, y eso no es algo que pueda olvidar fácilmente. Lo vi hundirse en su silla, procesando mis palabras. Le dejé claro que, aunque estaba dispuesta a intentar reconstruir nuestra relación, sería en mis términos. Tendría que ganarse mi confianza de nuevo. Desde entonces, hemos mantenido contacto ocasional. Nos llamamos de vez en cuando y nos vemos de vez en cuando, pero ya no es como antes, y estoy bien con eso. Mi papá ya no es el centro de mi vida, ahora yo lo soy. Estoy concentrada en mis metas, mi felicidad, y en construir una vida donde yo sea lo primero. Él tiene que mantenerse al día conmigo esta vez, porque ya no voy a perseguirlo. No voy a seguir tratando de ser escuchada por alguien que no valoró mi lugar en su vida cuando más lo necesitaba. ¿Y sabes qué? Finalmente estoy en paz con eso.